Una de las grandes ventajas que tienen las empresas bien organizadas, estructuradas, en el sector privado sobre todo, y más en el sector de intermediación financiero o la banca privada, es que hay un equipo de planificación que está pensando más allá y que se le paga para pensar. Aquí se ha hablado mucho de que en esas oficinas que están en altas torres, en Estados Unidos, en Europa, hay gente nada más que se le paga para pensar y están como una especie de claustro, enclaustradas, nada más enfocada en qué se hace para mejorar, ya sea el servicio de una empresa, ya sea el crecimiento de una idea o el desarrollo de una idea. Están enfocados, como comenzó el proyecto de California con la tecnología. Gente nada más que estaba pensando, desarrolladores como se llama. Creo que al Estado Dominicano le hace falta justamente desarrolladores, gente que piense en qué hemos ido quedándonos atrás y qué hay pendiente para resolver que pueda ayudar a la sociedad dominicana a ser mejor y a ser más llevadera la vida de sus ciudadanos. Cosas que se mencionan y que son iniciativas de un funcionario que en un momento determinado responde a un hecho que generalmente lacera a la sociedad dominicana, y ahí viene una propuesta que vamos a hacer tal cosa, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, que ya estamos en camino, pero terminamos sin acometer la misión de dejar cerrado un capítulo. Siempre tenemos prácticamente todos los capítulos abiertos y es como si reinventáramos la República Dominicana todos los días. Y me he referido en varias ocasiones sobre ese particular y sobre diferentes aspectos que tenemos pendientes por resolver en nuestro país. Y te puedo citar, por ejemplo, un caso, que el diarismo va sacando de los medios de comunicación a manera de que van entrando escándalos nuevos, sustituyéndose uno por otro, todo lo que pasa a diario y que quita el espacio para usted mantener permanentemente la demanda sobre algo que ya se anunció. Cuando acontece un hecho de que se ordena la muerte de un ciudadano desde una cárcel del país, o sea, se contrata a un sicario para ejecutar a alguien por orden de uno que está preso y que tiene un aparatito de esto o tiene una laptop o una computadora, que maneja su negocio de droga, maneja su negocio de pandillas, su negocio, o sea, sus negocios sucios desde ahí, a pesar de estar preso. Entonces se crea el escándalo porque se determina que la orden vino desde tal penitenciaría. Se hace el anuncio de que vamos a bloquear la señal de los celulares, la señal de internet en los recintos donde se supone, los recintos penitenciarios, donde se supone que no debe haber celulares. Que lo más que debe haber es un teléfono de pared para que en un momento que alguien necesite hablar con una entrevista o conversar con un familiar con el mismo abogado. Con el mismo abogado lo pueda utilizar, pero se supone que en los recintos penitenciarios no debe haber comunicación. Así es. En los presos. Privados de la libertad. Están privados de libertad con la pérdida de sus derechos. Sí. Pero eso se anuncia y no se le da seguimiento. Sí, ya tenemos casi contratados los aparatos para bloquear, después se cambia el procurador o se cambia el fiscal o se cambia el director de prisiones y el proyecto se va a la porra. Dejamos eso pendiente. Que, por ejemplo, en el caso de Santiago hemos hablado muchísimas veces de la necesidad imperiosa de la construcción de parqueos y cada gestión plantea de que hay que sí construir parqueos en Santiago porque no hay espacio para aparcarse, principalmente en las vías más importantes de la ciudad y sobre todo en el casco urbano. Y tú ves que se le plantean a la autoridad nacional y no hay una decisión de decir
Bueno, tenemos aquí frente a la Fortaleza San Luis, el local de la tabacalera, que tenía un parqueo enorme, que puede utilizarse. Una vez se habló de hacer un parqueo soterrado en la Fortaleza, con entrada por la Vicente Estrella. Bueno, pues no se ha puesto en funcionamiento. Inclusive nada. recuerdo que Sergio Taveras habló de en la calle del Sol, que hay Hay una serie de solares y de edificios. una casa que se quemó. Sí, edificios que se pueden utilizar, o sea, demoler, por supuesto, y construir parqueos. Eso no es un proyecto que puede iniciar, o sea, hacerlo por sí solo la Alcaldía de Santiago, porque es un proyecto costoso que necesita el auxilio de la autoridad del gobierno central. Pero si seguimos insistiendo sobre esto, en algún momento vamos a ir solucionando, dejando solucionados asuntos, solucionados problemas que hemos arrastrado durante muchísimo tiempo. Pero aquí vamos dejando las cosas pendientes. Eso mismo del Politécnico, de los politécnicos que tú señalabas, eso está en proyectos desde hace tiempo. Sí. El gobierno pasado intentó convertir algunos liceos en politécnicos. Y eso lo ha mencionado Julián Cerulle porque lo tomó de la idea del profesor Juan Bosch en su gobierno de 7 meses. Y así hemos ido dejando cosas pendientes. Otro tema, la conexión Santiago sur-norte, que se sabe que es un problema que tarde o temprano habrá que afrontarlo y que está contemplada en el proyecto de la avenida Antonio Guzmán, que cruza toda la barriada de Pueblo Nuevo y se une con la Toy de Camps, que ahí mismo se sigue y se une con la Circunvalación Norte. Sí. Pero no se ha querido tampoco acometer eso. Entonces, cada obra que eso tiene como 40 años. Todos los años del mundo, desde que se concibió la avenida Antonio Guzmán, esa avenida atravesaba Pueblo Nuevo y hay un proyecto de construcción de multifamiliares ahí o edificios de apartamentos que lo tenía Joaquín Balaguer. Lamentablemente Joaquín Balaguer desapareció, salió de la presidencia en el 96 y no se pudo completar la obra. Y así vamos quedando con cosas truncas, sin resolver. Ahora mismo hay una disposición desde el gobierno del presidente Luis Abinader de ir dotando a comunidades olvidadas de sus propios acueductos a través del INAPA. Es una iniciativa que debe ser una iniciativa de Estado, no importa que sea el presidente Luis Abinader y el PRM ahora en el gobierno, en el ejercicio del poder. El que venga debe darle continuidad a eso, que hay que reconocer como uno de los puntos luminosos de este gobierno, la continuidad del Estado. Se le reprocha al gobierno del presidente Abinader que no tiene una obra relumbrante que exhibir. Bueno, ahí está ya el teleférico de los Alcarrizos. Eso es una continuidad del otro proyecto. Bueno, sí, pero eso es un proyecto de Estado, de mejoría de los ciudadanos. Igual que está el proyecto de aquí, del monorriel y el teleférico, que debía completarse con esas dos obras que están ahí, que son los parqueos de Santiago, los parqueos municipales de paga, que no es un asunto de gratis, sino que usted va a pagar por usar esos parqueos, que se van a recuperar esa inversión tarde o temprano. Y las conexiones, o la conexión en este caso, que podría ser en principio una, pero deben ser varias, las conexiones norte-sur de la ciudad de Santiago de los Caballeros, que solo tiene apenas dos cruces, nada más, Benito, o 3. Usted tiene un cruce de la Bartolomé Colón por Padre de las Casas para caer en la Estrella Sadalá, o la Avenida de los Ciruelos para caer en la misma Estrella Sadalá. O sea, el único cruce que usted tiene norte-sur, o los únicos cruces que usted tiene norte-sur. Cuando tenemos cruces este-oeste que son de bastante desahogo. Pero lamentablemente todas esas cosas van quedando pendientes porque vivimos
pendiente de los escándalos, uno del pinche que le hicieron a este, que le grabaron el teléfono, ¿Sabe otra cosa que yo siempre... que metió la mano, el otro que se robó, el otro que hay que meterlo preso, y vamos dejando las cosas que podemos ir solucionando definitivamente. Así, usted sabe otra cosa que siempre yo he hablado y siempre he pedido a nuestros administradores, que ¿por qué solamente en nuestra ciudad las carreras es que tiene los semáforos inteligentes que se ponen en cadena? No he entendido eso nunca, porque ahí está la 27 de febrero. O sea, sirven sirven de desahogo. La mayoría en Santiago está sincronizado. La mayoría de los semáforos en Santiago está sincronizado. Yo difiero bastante. Si usted quiere ver si es así, váyase a la capital para que aguante esa pila. No, pero yo entiendo que debe ser una manera mejor porque vivimos imitando Estados Unidos y usted sabe bien que en Estados Unidos mínimo son 8 bloques y allá sí son 8 bloques de verdad, para que está todo encadenado. Pero mira, por ejemplo, en el caso de aquí, yo lo digo porque usted sabe que es donde yo vivo y cuando yo circulo, cruzo una esquina y ahí está en rojo. Mire, ahí para cerrar el comentario que estaba haciendo ahorita, porque me faltó la conclusión. Okay. Cuando empecé a hablar de planificadores, se supone que cuando se elabora el presupuesto debe haber una planificación y una proyección de las obras que se van a hacer durante el próximo año desde el gobierno central. Pero uno siente que hay justamente ausencia de planificadores para planificar el mismo presupuesto. Usted dirá, cada institución tiene sus intereses. Obras Públicas tiene pendiente el puente de Cangrejo, tiene pendiente la remoción y el estudio, o sea, la remodelación o los estudios de los principales puentes del país. Todo eso, pero debe haber un equipo de estrategia que no necesariamente tiene que ser solo de este gobierno, un equipo de pensadores, que le paguen para eso nada más, para que identifiquen qué podemos ir solucionando definitivamente. Y que no sea para un año. Que sea algo que se solucione. Ese equipo estaría nada más con un buen salario, pensando y planteando ideas y programas para desarrollar, que no solo sea el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio que debe tener su equipo de planificadores, pero que sea un equipo de planificadores del gobierno central, que trabaje directamente con la Presidencia de la República, dedicado nada más a eso, a identificar problemas que hay que buscarle solución, problemas que son pequeños muchas veces, problemas que se resuelven solo con la disposición del presidente de turno o de las autoridades de turno. Personas que se dediquen a eso. Aquí, a pensar, no lo pagan muy bien. No. Pero cuando surgió el proyecto de la Ley de Seguridad Social, los grupos económicos pagaron un grupo de gente para pensar y por eso fue que sacaron todas las ventajas del mundo, porque mientras nosotros, los que íbamos a pagar como contribuyentes, estábamos comiendo bola, esa gente estaba pensando en cómo vamos a sacar el mejor provecho de esto. Cuando usted ve que se puso una comisión de un 25 y un 27% a los fondos de la AFP durante los primeros años y se quedó así porque no hubo modificación a los 10 años como establece la propia ley, esa gente estaba pensando. Entonces son desarrolladores, son pensadores que ven más allá del año que viene. Nos vamos a una pausa, Benito. Venimos en un momentito.